Gracias por conectarte conmigo en este episodio número 391 de En Esencia con Radhi Yoga. Hoy vamos a tener un episodio extraoficial que muchas personas nos han pedido por el tema de elecciones en Colombia, así que vamos a tener reflexiones alrededor de este tema. Espero que te inspire. Om Namah Shivaya, chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio extraoficial. Como pueden ver, estamos aquí en la noche de civiles con el hijo casi que durmiéndose acá al lado de nosotros porque está bien tarde y no se ha querido dormir. Hizo una siesta muy larga hoy, están en vacaciones. Y bueno, estoy con Felipe, mi esposo, y yo aquí, los tres listas y listos para compartir algunas reflexiones, algunas palabras que nos han pedido varias personas para tratar este tema postelectoral que creo que a muchas y a muchos nos ha dado duro la noticia del candidato electo. No vamos a entrar en detalles de los programas y no va a hacer un podcast como de los candidatos, sino más bien un podcast de reflexiones alrededor de lo que podemos sentir, pensar y algunas reflexiones que creo que vienen muy al caso. Entonces yo quería empezarles diciendo que nosotros, digamos que por la mirada que tenemos de la vida, la visión que tenemos de las cosas y la mirada que creo que muchas de ustedes y muchos de ustedes comparten, siento que si están acá en esta comunidad, la gran mayoría por la reacción que tuvieron en mis redes y por la reacción que tuvieron en mis historias y la acogida y el amor que tuvo, y también la necesidad de hablar, creo que muchas y muchos le estábamos apostando a una persona que sentíamos desde lo que compartía y desde su mirada, sentíamos que nos estaba dando como la posibilidad de vivir desde otro lugar diferente, desde un lugar donde el diálogo es posible, donde todos cabemos y donde hay como diversidad. Y yo siento que en esencia, y quería empezar por aquí, porque yo no soy una persona en esencia política, no, nunca me he metido en política, casi que nunca veo noticias, creo que voy a empezar a enterarme un poquito más del mundo, además me está interesando bastante, me interesó muchísimo esto que pasó en estas últimas semanas, pero lo que más me llamó la atención de cuando empecé a leerme los diferentes proyectos, porque en estas últimas 3 semanas me dediqué como a estudiar un candidato, luego a estudiar el otro candidato, y lo que yo sentí desde mi formación, desde mi perspectiva como profesora de yoga y como persona que pues tengo una mirada del mundo, lo que sentí de inmediato apenas estudié las dos personas, creo que no me tomó mucho tiempo por la forma como se veían, por la forma como se comunicaban, que sentí que nos estaban presentando como dos formas de ver el mundo y dos formas de habitar el mundo. Para mí uno de los candidatos representaba, más allá de sus propuestas, más allá de su plan de gobierno, de si va a funcionar o no, de si va a ser muy bueno o no, porque puede que termine siendo buen presidente, esperemos que así sea, porque pues estamos en manos de este personaje ahora, pero para mí había un candidato que finalmente fue el que quedó electo, que representaba una manera de vivir en el mundo que a mi manera de ver me parece insostenible y me parece que es como seguirle dando cuerda a una idea de éxito, a una idea de lo que significa ser persona importante, a una idea de lo que significa sí, el éxito y el desarrollo, que en mi forma de ver no es muy sostenible, y si todos viviéramos bajo esos principios, creo que nos consumiríamos los recursos naturales y el mundo bien rápido. Y lo que veía del otro, y quería como empezar con esta reflexión, a ver tú qué piensas, lo que veía del otro era una propuesta como de que el mundo y el éxito y el desarrollo son cosas mucho más simples, ¿sí? Como
una vida más simple, una vida más austera, porque en la medida en que la vida se vuelva simple y en la medida en que la vida se vuelva austera, cabemos más, ¿cierto? Y hay más recursos para todos. Y creo que a mí una de las cosas que más me impactó desde la forma como se vestían, desde la forma como se comunicaban, fue el mensaje que nos estaban transmitiendo de qué es la vida y cómo queremos vivir, cómo queremos habitar este planeta y qué significa el desarrollo. Y yo creo que quienes no nos dejamos implantar como esos radicalismos y ese miedo, además que tenía mucha gente, que yo sentí que mucha gente votó por miedo, quienes no nos dejamos implantar eso, yo creo que eso fue lo que vimos, como un personaje que nos estaba planteando, oigan, podemos vivir diferente, el desarrollo puede ser otra cosa, la vida puede ser otra cosa, podemos vivir desde un lugar más simple y más austero y en la medida en que lo hagamos, pues podemos aprovechar más la naturaleza, aprovechar más los animales y aprovechar más la diversidad. Eh, yo no sé qué voy a decir. No, pues a ver, ¿yo qué pienso? Pues de esto que estoy diciendo, ¿qué piensas? Bueno, pues, por ejemplo, el tema de la austeridad. Lo que pasa es que, no sé, porque pues en la austeridad vive casi toda la gente, pues sin necesariamente quererlo, pues yo sé que tú estás hablando como de los ideales, ¿no es cierto? Que así vos tengas una vida de austeridad, de pronto desprecias tu vida de austeridad, ¿no? Y pues sí, en realidad, pues sí, una sociedad más equitativa es una sociedad más austera, no una sociedad, pues porque si vos repartir la plata entre toda la gente de una forma más equitativa, vas a ver que no es que vayan a haber muchos ricos, sino que van a haber muchos pobres con un poquito más de plata. Pues porque por lo menos en un país como Colombia, pues no sé cómo sería obviamente en un país como Noruega, pues que tiene como que, no sé, 5 millones de personas y un montón de plata, pues no, pero entonces, pero entiende lo que planteas, pues lo que pasa es que yo el problema que veo ahí es que digamos que mucha gente no espera de un presidente pues que sea como él en su vida un modelo ético, sino que sepa gobernar, pues, ¿no es cierto? Ya como que si él vive su vida pues como de forma muy excéntrica o muy humilde, eso ya es como una cuestión de su vida personal. Entonces yo creo que mucha gente no piensa en eso, ¿no es cierto? Pues obviamente como tú dices, mucha gente ni siquiera vota. Yo creo que es más la gente que vota en contra que la que vota a favor de algo, pues lo vimos hace 4 años, pues que terminó pues la gente inclinándose por un personaje como Rodolfo Hernández del que nadie sabía nada, pues mucha gente, pues. Eh, y, pero entonces, al final, pues como que mucha gente separa eso, pues como qué es lo que proyecta éticamente la persona en su tono de voz, pues también hay un tema de personalidad que no necesariamente indique si va a ser un buen gobernante o no, ¿no es cierto? Entonces digamos que mucha gente pues lo piensa de otra manera y por ejemplo si al otro candidato, pues si por ejemplo a la Espriella ella le gustaba, éramos pues como un estilo de vida como lo que llaman más arribista, pues la gente no necesariamente lo entenderá como es que todos tenemos que ser así. Es como una cuestión más personal. Otros sí puede ser, pues hasta como que la personalidad del candidato termina inclinando la balanza. También puede pasar, pero ahí se ve pues como lo ambiguo que es siempre esa decisión y lo incierta que es esa decisión, ¿no es cierto? Porque pues ojalá fuéramos tan buenos psicólogos como para al ver a un candidato hablar supiéramos cómo va a gobernar, porque yo creo que nadie es tan buen psicólogo, pues desde que la persona lo haga medio bien en la entrevista, ¿no es cierto? Pues, o hasta lo hace regular, pero es porque no es un buen orador, pero pues, ¿quién dijo que un buen orador es necesariamente un buen presidente, o lo contrario, pues? Sí, sí, yo no, pues no quería dejar la conversación como en que la decisión se estaba tomando por lo que eran, lo que representaban éticamente, pero yo sí pienso que hay una relación ahí entre lo que uno es y lo que uno proyecta y los valores que uno tiene
y lo que uno busca pues como en el otro. Yo creo que sí hay una relación ahí, pero lo mencionaba también, o sea, como desde la forma de comunicarse hasta en los propios proyectos que plantean, ¿cierto? Que de hecho, pues sí era muy claro, creo que para todo el mundo, que eran como dos maneras de ver el mundo súper distintas y dos maneras de impactar la sociedad súper diferentes. Pero bueno, digamos que eso en términos pues como de los candidatos, yo quería que habláramos, que creo que es importante, del tema del radicalismo. Pues entonces tenía como dos temas que me parecía Yo quisiera importante. decir algo de esto que estabas hablando Ah, bueno, antes de pasar a antes otros de pasar temas. a la... Listo. Bueno, entonces quedémonos un momentico más en esto que estoy diciendo. Sí, es que, a ver, hay una... Heidegger, el filósofo alemán, decía, pues resaltó una frase que en realidad es de un poema de Hölderlin. Dice que lleno de méritos, pero poéticamente habita el hombre en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los seres humanos vivimos inmersos es como en una poesía o en una narrativa, ¿no es cierto? Entonces, como que lo que buscamos es como el candidato que vibre con nuestra poesía, digámoslo así, o nuestra narrativa. Entonces, el que tiene la narrativa del progreso, entonces sí, le gusta más el de la espriella que progreso económico, que producción, ¿no es cierto? Pues desde esa visión del progreso, pues porque también el progreso puede tener otro significado. Ujú. Y la narrativa del otro, del cuidado, ¿no es cierto? Pero al final son como formas muy poéticas de ver cuestiones que en realidad son sumamente técnicas y sumamente difíciles como de entender para quien no es un experto, pues como por ejemplo el fracking, ¿no es cierto? Como decían los memes en estos días muy charro, pues como que ya todos somos expertos en fracking. No, que el fracking responsable sí funciona y el otro no, lo que pasa es que no sabemos cómo son las corrientes subterráneas de agua en Colombia. Entonces, todo el mundo es como, lo que está haciendo es como justificando su poesía, pues. Pues yo, por ejemplo, en este momento yo no sería capaz de decirte si el fracking es bueno o no, pues, o todo es como tan circunstancial. Ah, no, es que en Inglaterra hicieron fracking y entonces tembló en un pueblo y desde eso el fracking está suspendido en Inglaterra, eso es verdad. Pero entonces otro dirá, ah, pero mira que en Estados Unidos hay estas cosas de fracking y no ha pasado nada. Entonces, al final todo el mundo coge como los datos que le sirvan a su poesía, ¿no es cierto? Entonces, lo cual es muy, pues, no habla muy bien de la democracia, pues, en realidad, porque, o también es una imposibilidad de la democracia, pues, como de verdad saber, pues, conocer a las personas, pues, que están ahí detrás, porque saber del tema es una cosa súper, yo creo que ni el candidato sabe si el fracking es bueno o no en realidad, pues eso, o sea, es como que es demasiado difícil, pues como de verdad llegar a una objetividad ahí, pues tendría uno como que salirse del trabajo 6 meses antes de votar, pues yo no sé, pues ni yo creo que ni así. Sí, yo reflexioné eso cuando estaba, pues tenía como, yo le decía a mi familia, tengo como 3 semanas para desatrasarme de toda la historia política de Colombia. Y yo creo, pues yo porque tengo tiempo y trabajo y eso que así todo con tiempo, creo que no le alcanzan a uno las preguntas como para, y así uno siga la historia política, creo que es difícil pues como llegar a un lugar realmente objetivo y saber realmente por lo que uno está votando. Pero yo quiero que dejes un poco la filosofía tan filosófica a un lado, porque está demasiado ambigua tu posición. No, no, yo Y no estoy nos, tomando, yo no voy a tomar posición, no, 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 sí. pero yo quiero que nos pues en esto o sea, yo creo que parte de lo que, pues parte, sí, uno vota por una poesía, uno vota por una narrativa, pero nosotros mismos lo hablábamos, como que uno finalmente vota por alguien que también tiene una ética y que tiene como una mirada de la vida que es similar a lo que uno cree que, pues, que es la esencia de la vida. Por ejemplo, yo hablaba pues, con personas que iban a votar por el otro candidato, por Abelardo, y para ellos lo más importante en la vida, como tú bien lo dijiste, es la parte de la economía y la parte de la seguridad. Y por ejemplo, para mí era como si la economía y la seguridad son importantes,
pero el agua, pues si nos quedamos sin agua potable y si todas las aguas están contaminadas o muchas aguas están contaminadas, pues es que simplemente no, como decía en estos días una chica con un meme, pues es que ni cerveza vamos a poder tomar porque se hace con agua. Y yo creo que nosotros lo conversábamos, entonces yo creo que ahí, o sea, de eso se trata finalmente las votaciones, pues como de elegir una narrativa, pero que finalmente sí se va haciendo realidad, pues que sí tiene, o sea, que se pueden hacer pocas cosas porque sí hay oposición y en el gobierno, pero finalmente los gobiernos iban tirando para cierto lado. Pues lo que pasa es que uno no sabe si esa narrativa se va a volver realidad, precisamente es que ese es el tema. ¿Por qué? Primero, porque hay muchas cosas, por ejemplo. Primero está la polarización, ¿no es cierto? Entonces, que consiste en hacer ver al otro como si fuera el demonio, ¿no es cierto? Y además como un demonio tonto, pues como que el otro no sabe, es un tonto y es Sí, malo. tapo. Y eso pasa para los dos lados. Sí, claro, no, para el otro lado, ¿no es cierto? Para los seguidores de Cepeda, entonces de las Priellas como un paramilitar o un dictador, eh, Aliado de Bukele, Trump, pues, sí, un todo. Trump, Y para pues. los de las Priellas, Cepeda es un guerrillero, ¿no? Y entonces, digamos que entonces, porque es que el tema es que esa narrativa, por ejemplo, no se construye a veces tanto de las propuestas del que a uno le gusta, sino del miedo al otro, ¿no es cierto? Entonces, ya de entrada es una narrativa pues superviciada, pues como tú decías, que se va volviendo realidad, pues quién sabe, porque es que de pronto el otro no era tan demoníaco como lo estábamos pensando, ¿no es cierto? Entonces al final uno ni sabe qué pasó porque o qué va a pasar porque en realidad pues lo ideal hubiera sido ver en dos universos paralelos cómo cada uno gobierna. Y entonces, pues, según la narrativa del uno, veríamos dos universos en el que el otro está destruyendo el país y destruyendo todo, pues. Entonces puede que el mío no cumpla gran cosa, pero al menos salve el país del otro, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso pues se vuelve como suficiente, pues como esa narrativa heroica, eh, pero ya lo otro pues es como que, esa narrativa se va volviendo verdad, pues habrá que ver, puede que sí, puede que no, ¿cierto? Entonces si quedó de la estrella, entonces va a ser verdad que él va a empezar a atacar periodistas y a la oposición y les va a quitar sus derechos democráticos. Yo no sé, puede que sí, puede que no. Y con, En esta comunidad creemos que sí. Quiero decirte que este es un podcast que se llama La Tusa Electoral. Entonces, no, pero ¿para qué me invitamos a invito? un, invitamos a un filósofo No, pero es que es demasiado verdad. imparcial que no nos está sirviendo para lo que necesitamos en este momento. Palabras de aliento, No, pues de aliento de... unirnos todos a tomarnos un chocolate y decir cosas terribles del otro. O sea, que si nos va a destripar, que si vamos a terminar yo Pues esta de mañana. pronto, yo no sé, de pronto No, sí, de pronto no. Yo, pues, danos unas uno cómo palabras de sabe, aliento. Estamos uno en cómo una tusa sabe. colectiva. Danos... No, pero de aliento a quién, a los cepedistas o qué. Sí. No, pues, yo no sé, Pues vea, en el reel ahorita, en la historia ahorita que puse, 70% querían que hiciéramos este podcast y 30% no. Entonces yo me metí a ver más o menos a quienes conocía de cada lado. Los que dijeron que no habláramos más de política son los que votaron por De las Priella, porque ya los ya, que ya, no, no. necesitábamos este episodio somos los que No, votamos bueno, por a ver, Cepeda. Entonces danos unas palabras menos filosóficas y ¿qué les más de digo? No, emocionales. a ver, yo les digo una cosa. Bueno, yo sí tengo unas palabras de aliento para las personas que tienen una mentalidad como más de izquierda o centro izquierda, pues. Aclarando que izquierda no es comunismo, ¿no es cierto? Pues porque es que lo primero, Empecemos por ahí, empecemos por ahí. no, pues eso lo sabe todo el mundo, pues, o sea, yo no creo que 12 millones de personas hayan votado para que nos volvamos comunistas, pues, Pues eso, no sé. si alguien votó por Abelardo por miedo a Cepeda, dile eso otra vez. No, no, pues, pero eso no era mi mensaje. Mi mensaje para una persona que es de izquierda, de centro izquierda, le doy la buena noticia de que la democracia moderna ya es un mundo en gran medida de centro izquierda, ¿no es cierto? Porque, y lo que ahora llamamos derecha,
hace 200 años lo llamarían izquierda. O sea, si usted trae a una persona de 200 años, de hace 200 años acá a este mundo y le muestra lo que es la derecha ahora, diría, no, esa persona es de derecha, es de izquierda. ¿Por qué? Porque hace 200 años no existía el voto universal, no existían los derechos, y una persona de derecha ahora apoya el voto universal. Una persona de derecha ahora apoya los derechos de las mujeres. Una persona de derecha ahora apoya que el Estado debe tener cierta capacidad reguladora. Menos Abelardo. Mentira. No, pues no, claro que pues, si él dice que va a cumplir la Constitución es porque sí. Es Pero serio. déjeme acabar mi idea. Entonces, si sigo poniendo un ejemplo de eso, de la buena noticia, de que estamos en un mundo, dentro de lo que se llama, lo que Hegel habría llamado el progreso histórico, estamos en un momento en el que el Estado ya es el Estado en sí, así haya ganado un gobierno de derecha, es un Estado que, que, que ya protege un montón de principios que hace 200 años se habrían llamado izquierda. Que usted está de acuerdo con que los trabajadores tengan ciertos derechos, incapacidad por salud, que, que luchemos porque la gente tenga las mismas oportunidades, pues todos esos principios son la base de la democracia y la búsqueda de la equidad, que es como la base de la izquierda, pues de lo que busca la izquierda. Eh, entonces, cuando obviamente pasan cosas por fuera de la ley, ¿no es cierto? Y en Colombia hemos visto, pues, sí, unos actos de poder miedosos, de concentración de la riqueza, en fin. Obviamente es un camino por recorrer y es una lucha entre esas dos tendencias, pues, pero yo tampoco diría, pues, como que el de la derecha es el egoísta el de la izquierda altruista, ¿no? Pues, porque, por ejemplo, ahora, digamos, las diferencias entre derecha e izquierda pues, a veces se reducen como a asuntos demasiado técnicos, como el tamaño del Estado, El ¿no es fracking, cierto? pues. Exacto, pues lo del fracking es una cosa ultra técnica, ¿no es cierto? Nadie, por ejemplo, usted le pregunta al de derecha, ¿a usted le gustaría el fracking así dañar el medio ambiente y envenenar los ríos? Te aseguro que la mayoría dicen que no. Lo que pasa es que la persona piensa que eso no va a pasar porque hay una forma responsable de hacerlo. ¿Eso es verdad? Yo no sé, ¿no es cierto? Pero digamos que estamos en un mundo mucho más civilizado en el que, digamos, muchos principios como de que tratan de generar equidad social, equidad de derechos y de deberes están ya súper establecidos. La división de poderes. Si usted le pregunta a un rey hace 300 años, pues, o ni siquiera tan lejos, usted le pregunta al zar de Rusia en 1900, antes de que mataran, pues, de que los mataran a todos. Si usted le pregunta que qué le parece que el Estado se divida en una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial, y que entre todas como que se vigilen, diría, no, usted es Izquierdoso. un izquierdoso. Pues, y ahora una persona derecha, antes yo veía muchas personas de derecha que querían votar por De la Espriella porque pensaban que había más equilibrio de poder con De la Espriella. Entonces, a una persona que le guste el equilibrio de poder, tiene principios democráticos que alguien podría pensar que son más socialdemócratas, más tirando un poco hacia la izquierda. Entonces, la buena noticia para los para los cepedistas es que ahí vamos, y que el progreso histórico es más lento, pero que si uno ve el progreso en la historia, uno ve que la historia se dirige hacia la equidad. Estamos en el lado correcto de la historia, muchachos. No, Está sí. bonita esa idea. Pues yo creo que finalmente, cuando supimos pues que ganó Abelardo, lo único que puse en mi post fue somos muchos y cada vez seremos más. Y pienso que va un poquito, pues no es una cosa egoísta, sino que es una cosa como pues, de que obviamente el progreso es lento y la derecha se resiste un poquito al cambio y pues, como que la derecha, lo que yo veo, porque como pueden ver, eh, no tengo tanta información histórica, pero lo que logro percibir es como que la derecha, la narrativa de la derecha o la poesía de la derecha es como queremos que el mundo esté como
siga como está porque nos funciona a nosotros así, o porque tenemos, o estamos del lado de la derecha porque tenemos miedo del personaje o de la incertidumbre de lo que significa la izquierda, ¿cierto? Pero finalmente, como tú dices, yo siento que esa narrativa o esa poesía que tiene la izquierda es lo que finalmente le va dando como ese, pues como esos pequeños pasos al mundo, no sé, como lo que tú, pues al principio éramos una chica, en estos días ponía un reel donde se reía de una persona que estaba apoyando a Abelardo porque citaba a Martin Luther King, entonces era como, señora, pues Martin Luther King salvó a la esclava, o sea, liberó a los esclavos, eso es lo más izquierda que hay, y usted está citando a Martin Luther King para justificar su voto por Abelardo, entonces pues se reía un poquito, pero es como lo que tú dices, es el mundo poquito a poco va aflojando esa resistencia, porque yo siento que la resistencia en cualquier lugar, en el cuerpo físico, en la mente, pues termina cediendo, ¿cierto? Como que sostener la resistencia por todo el tiempo, eso se vuelve insostenible. Entonces es ahí donde vuelvo yo como al principio de que, pues de que la izquierda es como esta fuerza, si las vamos a llamar fuerzas, como que esta fuerza que busca que las cosas estén como cada vez más repartidas y más ecuánimes porque son mucho más sostenibles así. Y, y, y la derecha lo busca resistir, que también es súper importante. Necesitamos esa fuerza que resista porque si no, pues no hay como contención. Pero Sí, pues yo diría que no, pues depende del tipo de derecha, ¿no es cierto? Porque pues, si tú hablas de una extrema derecha, pues sí aplica que la idea de que hay una persona eh, pues como egoísta que quiere concentrar el poder, pues digámoslo así, pero si uno piensa como en lo que es la centroderecha, una persona pues más de centroderecha no diría, pues diría que no, que esa persona diría, no, yo también quiero la equidad, sino que pienso que se encuentra de otra manera, no a través del Estado, sino a través de la iniciativa privada, en términos económicos, pues, digamos, ya vamos a hablar de economía. Entonces, eso varía mucho, pues. Pero para quienes de pronto nos escuchan y tú mencionabas lo de la empresa privada, podemos desmitificar eso de que la izquierda no quiere la empresa privada, porque eso es, pues si alguien llegó hasta acá y votó por Abelardo, que pues como que a mí me parece importante en este episodio decir que quienes votamos por Cepeda, porque las personas cerca de mí que votaron por Abelardo o sea, mis tías no saben, me mandaron audios como, como, pero André, tú quieres que tu país se vuelva comunista, tú quieres que nos volvamos como Venezuela, tú quieres que tus hijos vivan en ese país, y yo las escuchaba y yo decía, es que ese no es el CPA por el que yo voy a votar, porque si uno lee el proyecto, pues se va a respetar la empresa privada, se va a respetar el Estado, simplemente, o sea, yo creo que al final en el tecnicismo, en lo que tú dices, ninguno de los dos es tan extremo como parece, ni puede ejecutar todo como quisiera si quisiera llegar al extremo. Pues digamos que ahí la única diferencia, y que yo creo que es la preocupación de muchos, eh, es que de pronto uno tiene la noción de que Abelardo podría llegar a saltarse las leyes porque está como respaldado por Trump y por toda esta ola pues como de extrema derecha. Eh, hablemos, toqué dos temas, hablemos de, Sí, sí, ¿te sí. acordaste del primero? Sí, no, no, pues eso es obvio. Pues es que yo creo que eso ni siquiera hay que aclararlo. O sea, el que piensa que el que vota por Cepeda está votando por el comunismo y por la abolición del capitalismo, pues a mí me parece que está equivocado, ¿no es cierto? Pues ya, hasta me parece muy curioso que la gente se vuelva a comer ese cuento después de que se lo comieron con Petro y vieron que nada de eso pasó y entonces vuelve y otra vez se comen el Ahora mismo sí. cuento. Pues, pero entonces la Sí. gente ya dice, no, es que este es más peligroso porque Petro era un borracho, en cambio este no, entonces este sí es más inteligente al servicio del mal. Pues, o sea, al final la gente piensa lo que quiere pensar, pues lo que te decía, como cualquier cosa que le sirva a su poesía. Y también con De la Espriella lo mismo, ¿no es cierto? La gente entonces sacan fragmentos de cosas que ha dicho el man, pues que como buen colombiano y buen costeño, pues, pues pueden sonar muy machistas o pues
pero de pronto, pero entonces otra gente le dice, no, pero mire que él siempre en las entrevistas está diciendo que todo lo haré dentro del marco de la Constitución, todo lo haré. Entonces el que sigue a de las Priellas le cree, el otro dice, sí, sobre todo eso lo está diciendo. ¿Qué va a pasar? Yo no sé ya. O sea, lo bueno es que los que, de las, dizque Asprilla, de las Priellas, El sería Tino muy Asprilla, interesante hablemos del Tino Asprilla. que la estrella era el presidente, pues íbamos a ver qué es lo que iba a pasar con el man. Ya con Cepeda, por lo menos en estos 4 años, no sabremos. Lo cual también es un consuelo para los cepedistas, porque entonces no se van a tener que decepcionar de él, porque, o sea, porque lo van a poder seguir idealizando. Pues lo que pasó con Petro, por ejemplo, hay una persona muy cercana a mí que me acuerdo que en la campaña de Petro, eso ponía y ponía pues cosas de Petro apoyando y quedó súper decepcionado con el gobierno y en esta campaña no puso nada sobre Cepeda ni sobre el otro, pues. ¿Qué aprendió esa persona? Yo creo que es algo de lo que uno tiene que aprender que es muy importante, es que obviamente a uno le toca elegir por quién votar, pero yo no estaría tan seguro de recomendarle a alguien que vote por el que yo voy a votar, porque yo en realidad sé por quién estoy votando y sé que va a cumplir sus promesas. Uno se guía por intuiciones, pero lo charro es que la gente vuelve eso como unos delirios colectivos en los que ya Cepeda es como un ángel o Abelardo es como un ángel, ¿no es cierto? Y el otro es como un demonio. El otro es como un demonio, entonces hay demasiada irracionalidad, pues. Y lo más charro es que es una irracionalidad argumentativa, ¿no es cierto? Porque la gente siempre es tratando de buscar algo que haga ver su posición como algo irracional, como algo racional, pero en realidad, pues la gente piensa lo que quiere pensar, Ujú. pues. Sí. Yo quería decir algo ahí que cuando yo empecé, pues en estas 3 semanas que empecé como a hablar y a tener conversaciones con personas cercanas y discusiones, yo siempre empezaba como diciendo, yo no sé de política, pero eso es lo que entiendo. Hasta que un día mi hermanita me dijo como, André, deja de decir eso, que nadie sabe de política, o sea, nadie sabe ni nadie entiende. Y bueno, y además en este proceso les decía como, bueno, mándenme las fuentes de lo que encontraron. Y la mayoría de personas me mandaban eran reels de Instagram. Y yo decía, Dios mío, uno como, pues de un lado o del otro, uno cómo puede informarse a partir de un reel. Hasta que dije, me voy a salir de redes porque además siento yo que esto es peligroso para Pero los no se dos lados. salió de redes. Pues me salí para informarme. O sea, me informé de otras fuentes. No, ahí estuve. Pero hablando de eso, hay una cosa muy, pues bueno, vi dos cosas muy curiosas. En el Instagram de André que empezó a volverse muy cepedista, o sea, ya a ella solo le salían cosas sobre Cepeda y no le salía ni una sobre Abelardo. Y seguro a los de Abelardo les pasaba lo mismo. O sea, déjeme terminar. No me dejaste terminar a mí. No, no le salía, no le salía nada de seguro de Cepeda, pues puras cosas malas y obviamente a los cepedistas le dan. Entonces es muy curioso porque entonces el algoritmo te cierra más la mente, pues lo que se llama Sesgo. sesgo de confirmación, pues. Y lo otro que iba a decir, de lo que estabas diciendo de la investigación, me encontré que ChatGPT, pues o la inteligencia artificial era una manera súper interesante porque es mucho más imparcial, entonces siempre matiza la cosa. Muy, muy interesante, como, entonces las ganancias del petróleo rebajaron, sí, pero sí, puede haber algo relacionado con el temor inversionista por la posición del gobierno frente a los hidrocarburos, pero también hay factores internacionales que determinan si las empresas deciden o no invertir en explorar en las licencias que ya existen, pues, porque por ejemplo, no sé, mucha gente sabe que Petro no dio nuevas licencias, pero había por ahí ciento y punta de licencias ya dadas que no se han empezado a ejecutar. Y eso es decisión de la empresa, no del gobierno. ¿No es cierto? Entonces, eh, entonces, eso, por ejemplo, fueron cosas que yo aprendí pues la inteligencia artificial es imparcial. Lo que pasa es que en realidad la gente no quiere imparcialidad, ¿no es cierto?
yo no sé, la gente si es que quiere sentir que está salvando el mundo, pues, o les gustan las teorías de conspiración, pues, como... Sí, a mí de todo esto, quitándole como el radicalismo y quitándole pues todo esto con lo que empezaste así como súper imparcial, súper filosófico, que a la final es cierto, pues uno finalmente no sabe por quién está votando. Creo que todos van a tener aciertos y errores, creo que finalmente si el equilibrio de poder existe, no pueden llegar a hacer todo lo que proponen en campaña, pues y ojalá este personaje Abelardo se rija por el marco de la ley, respete las diferencias, respete los periodistas que piensan distinto, pues y respete como las instituciones que se han creado, no sé, alrededor del proceso de paz, aunque vaya a tener mano dura, pues que no acabe con lo que, pues, con lo que ha sido bonito que han propuesto pues otras personas. A mí, si yo les soy sincera, como compartirles un miedo que yo creo que es un miedo que tenemos muchas personas, y simplemente pues no tengo una respuesta para eso, pero es como una intuición y una sensación y un miedo que yo siento que muchos tenemos y es, ahorita estaba leyendo un artículo donde, ¿cómo es que se llama esto? Es que el escudo latinoamericano, bueno, No una sé. cosa, espérenles, ¿dónde está mi celular? Ah, lo estoy poniendo ahí. Bueno, ahí estaba leyendo un artículo en El Espectador donde decía que Colombia iba, que muy feliz Trump, pues porque por la noticia de Abelardo, porque Colombia por fin iba a pertenecer al escudo de las Américas, algo así se llama. Y decís que una cosa, a mí eso es honestamente, es lo que más susto me da. Solo como para compartirlo acá en comunidad, porque realmente no sabemos qué va a pasar con eso, pero hemos visto las acciones de Trump, pues como en otras partes. Entonces me puse a leer qué era, y decís que una operación liderada por Trump para acabar con el narcotráfico, entre comillas, él es el productor más grande, él es el consumidor Consumidor. más grande. Si de verdad quisiera acabar con el narcotráfico, esto es una opinión personal, pero si de verdad quisiera acabar con el narcotráfico, lo legalizaría y ya está. Pues como que sé, pues no sé qué tan fácil sea, seguramente no es fácil, pero no sé, como que a mí lo que más susto me da es que ese señor, porque él es el que está liderando el escudo de las Américas, y entonces que vamos a el combate por la fuerza y militar contra el narcotráfico. Entonces a mí lo que más susto me da es que pues que por plata y que por negocios y por como enriquecerse más pues la economía de los millonarios, terminemos es como en o sea, como en un genocidio tipo Gaza, pues que yo sé que serían características distintas porque no tenemos pues como barreras pero como en una cosa así. Yo creo que ese es uno de los miedos más grandes pues que en general quienes somos más de izquierda o de centro izquierda tenemos cuando llega toda esta oleada de extrema derecha y vemos el rey de reyes de la extrema derecha haciendo lo que hace en pro de la economía, pues como es que acá hay que generar plata y hay que generar economía, entonces no importa que creemos un genocidio, pero es que nos vamos a volver más ricos. Pues no sé, esa es como mi misión, me disculpan si estoy siendo muy simplista o muy, no sé, ignorante en el tema, pero es como mi sensación y creo que puede ser la sensación de muchos. No, pues no sé, no sé. Eso me suena pues ya como un más conspiracy. Conspiracy. Pero pues no, pues obviamente, no sé si lo que está haciendo la Escuela de América es porque están coincidiendo muchos gobiernos de más derecha en Latinoamérica en este momento. Así como en otro momento de izquierda, pues eso no es como nuevo. Pues antes en Colombia sí, que apenas está empezando como a consolidar una izquierda que tiene el gobierno y puede haber de pronto una alternancia de poder, pues ya eso lo veremos, pues, pero no sé, no sé, pues por lo mismo, pues decir que se está montando un gobierno de extrema derecha, no sabemos, pues, o sea, en muchas cosas que ha dicho de la Espriella, pues sí, que pueden ser marketing, pues él sí trata pues como de personificar como ese tipo de caudillo, pues, de la mano dura, pero ya veremos qué hace, pues, no sé. Ya, eso está por verse. Pues ya tenemos que hacer un segundo episodio por ahí en 2 años a ver cómo está la cosa. Sí. Bueno, por lo menos expresar que es una preocupación comunitaria, creo yo, y pues que ojalá, que dijimos nosotros cuando vimos que quedó Abelardo, dijimos,
nada, lo único que nos queda es esperar que lo haga bien, porque así como puede que lo haga mal y que se cumplan todos nuestros miedos, puede que lo haga bien y que termine cuando se monte siendo una persona educada dentro del marco de la ley, que va a tener sus desaciertos y sus aciertos, pero que pues tengamos la esperanza de que de pronto pues lo haga bien y esto de estos miedos como colectivos y estas conspiracy theories sean solo, se queden en eso. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2, 4 años. Sí, sí, obviamente sí, pues yo estaba, pues lo último como que se me ocurre pensar, decir que estaba pensando al respecto también es que el poder se disemina mucho, ¿no es cierto? Pues al final el poder, uno cree pues que el poder lo tiene como una sola persona, pero la persona tiene que empezar a delegar y esos a los que se les delega tienen que delegar en otros y el poder se termina dispersando mucho y pueden pasar muchas cosas que a veces ni siquiera pasan por temas ideológicos, sino por temas prácticos, pues, o porque las personas no saben manejar las cosas o porque las circunstancias hicieron que pasaran así. Pues, por ejemplo, al final, pues, o sea, la realidad es como mucho, muy llena de variables que nadie controla, no es pues por ejemplo alguien diría, pero Petro fue muy corrupto, entonces los petristas dirían, no, no fue él, fue que delegó y en los que delegó lo traicionaron, otro diría, no, estaba mangualado con ellos, pero uno no sabe, ¿no es cierto? Hay un montón de circunstancias ahí que hacen que la realidad y que lo que pasa en el mundo venga de un montón de lugares diferentes y de fuerzas diferentes. No es como solamente la mente del gobernante haciendo que todo suceda, pues, ¿sí me entiendes? Y su idea, pues como mi ideología, haciendo que todo suceda, no, al final la realidad es mucho más fuerte Ujú. que todo. Entonces pueden pasar, o sea, la gente tiene miedo de sí, de lo que tú decías ahorita o del fracking, pero al final en la vida cotidiana los miedos seguirán siendo los mismos y que me atraquen, que entonces que me cobren la vacuna o que cómo me atienden en la cosa de salud. eh, y eso a veces se sale de las ideologías, ¿no es cierto? Pues el hospital está taqueado, ¿no? Pues y son realidades como tan fuertes que ni el uno ni el otro, pues como que podría manejarlas bien, pues, o sea, Colombia es un país, es una realidad, es un hervidero muy fuerte, pues que yo creo que sobrepasa, pues como cualquier gobernante, pues como para decir que es que nos vamos a salvar, este nos va a salvar y este nos va a condenar. Creo que es muy difícil, pues, como pensar en eso Ujú. así. Pues yo ahí quiero decir como algo, quiero hacerle contrapeso como ese argumento que tú pones ahí, porque, y lo hablábamos inclusive nosotros, porque en las conversaciones, por ejemplo, que teníamos con personas que iban a votar por Abelardo, muchos tenían justamente ese argumento, como no, pero es que no se fijen en Abelardo, fíjense en el vicepresidente, fíjense con quién se está relacionando, olvídense de ese man, voten por ese man, que es que en verdad no es ese man, sino con quién se relaciona. Pues, pero, a ver, el presidente sí tiene un peso, ¿cierto? Pues como que si fuera Paloma con el otro vicepresidente, uno dice, ok, no es tan extrema derecha, pero pues todo hay que decirlo, si delegan, si tienen como pues si tienen el poder, si se dispersa, pero el presidente tiene una responsabilidad gigante, que inclusive lo hemos hablado con otras personas que votaron por Cepeda, es como si hubiera quedado, pues si la fórmula no fuera Belardo, sino que fuera otra persona, no sé, Paloma, pues uno dice, sí, es del centro democrático, sí, es de Uribe, el uribismo, el paramilitarismo, todo lo que hay detrás, pero no es una persona como con estos valores, por lo menos desde su campaña y desde cómo habla, como con estos valores tan extremos, que eso obviamente tiene un impacto. Y entonces creo que ahí, pues para hacerle contrapeso a tu argumento, sí, delegan un montón, pero, y bueno, y para ponerle también como para los abelardistas que le tiran toda la culpa a Petro, pero para votar por Abelardo si no le ponen toda la responsabilidad a Abelardo, ¿cierto? Para votar por Abelardo el poder sí se delega, pero para justificar lo mal que le fue al gobierno de Petro, todo sí es culpa de Petro. Eh, y creo que, pues, en conclusión, pasan las dos cosas. O sea, el presidente
tiene un gran significado y una gran responsabilidad en todo lo que pasa. Obviamente delega, pero finalmente hay muchas cosas que pasan porque el presidente es el presidente, pues entonces ahí como para... Sí, sobre todo en el sentido de la interpretación de la realidad, más que en la realidad misma, porque pues como el presidente es esa figura como paternal de alguna manera, entonces como que su comportamiento le da un significado a todo lo que pasa, ¿no es cierto? Eh, no es que su comportamiento genere lo que pasa, sino que genere una interpretación sobre lo que pasa. Pues o le da más importancia a que cosas pasen. Por ejemplo, no sé, pues, tenemos 7 billones de pesos para invertir. ¿Qué vamos a hacer con esos 7 billones? El presidente le puede dar más foco a una cosa o más foco a otra cosa. Y ya, si le doy el foco a lo económico, el ministro o lo como se llama, el que deleguen para la economía, pues lo va a hacer. Y si le di menos plata a la educación, pues va a ser menos. Eso yo me imagino que lo decide el presidente. Entonces, si hay un impacto ahí, ya cómo lo maneje el otro, pues, pero justamente yo creo que eso es lo que hace que uno tome un partido o el otro, que creo que lo hablábamos, como que si de pronto Cepeda no puede frenar del todo o no puede frenar del todo la economía y no puede frenar del todo el petróleo y de pronto hasta le tocará empezar a hacer fracking porque es la única opción o lo que sea, pero hay un gobierno que tiene una mirada del mundo que va a frenar eso hasta lo que más pueda y que los 7 billones que tiene para invertir, me estoy inventando el número, pues le va a decir a la educación, coja más plata a usted y metámosle menos al combate y metámosle más a la educación. Pues que yo creo que ahí es donde finalmente la gente dice, no, yo le apuesto a este señor porque lo que hay que hacer acá es combatir y no importa la educación pública, lo que hay que hacer es matar a todo el mundo que está en el narcotráfico y entonces los otros, que somos los que votamos por el otro señor, que era Cepeda, es como, no, llevamos un montón de años en violencia, porque no más bien cambiamos el foco y esa plata que tenemos metámosla en educación, a ver si a largo plazo, de pronto no a corto plazo, pero a largo plazo eso tiene un impacto más profundo. Entonces yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo contigo. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, pues no creo que sean como dos cosas excluyentes lo que estamos Ujú. diciendo. Obviamente, pues el gobierno, empezando por la cantidad de plata que tiene, puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? A lo que yo me refiero es a que, más como en términos, pues como de ideología o como de agendas, pues como, como el plan macabro de este o el plan macabro del otro, o la patria milagro del uno y yo no sé si Cepeda tendría No. algo, pero también, o sea, eso se termina como diseminándose en la realidad, pues yo me refería como a eso. Pero obviamente, pues como margen de acción, hay mucho, eso sí, es verdad. Y ese margen de acción también a veces lo terminan dictando son las circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este gobierno de Petro se puede ver que el man terminó, pues le tocó igual bombardear, le tocó igual fumigar, ¿no es cierto? Entonces, por más que uno diga una cosa, las circunstancias también tienen Ujú. un peso enorme, ¿no es cierto? Entonces, eh, pues yo no sé, mi conclusión como final de todo esto, pues pues yo reconozco, para yo llegar a pensar así, tuvieron que pasar 50 años de mi vida, porque es muy difícil no apasionarse y no enceguecerse, es demasiado difícil. O sea, porque, por un lado, empezando porque es una cosa colectiva, ¿no es cierto? Y ese yo colectivo es como fuera de control. Entonces, y es simplista, y cuando uno es simplista siempre cae en Necesito. esas lógicas del amigo y el enemigo, que era lo que Carl Schmitt, el pensador alemán, llamaba como el origen de lo político. O sea, cuando empieza lo político, cuando un grupo de personas considera que hay un amigo y un enemigo, ¿no es cierto? Como no somos nosotros contra esos. Entonces, eso está en el mismo en la misma esencia de la conciencia política. Entonces, pero a la vez lo hace como súper irracional y absurdo, ¿no es cierto? Pues sobre todo cuando hablamos de programas de gobierno, de estudie por quién va a votar, todo eso, pues como que la gente prefiere El como enemigo, quedarse pues. en esa lógica primitiva, digámoslo así, es lo que uno ve en los dos bandos, pues digo, no digo que los de derecha
a los de izquierda, no, los de izquierda también, hasta la sola denominación de derecha e izquierda es como un ejercicio lógico de la mente como para crear ese amigo y ese enemigo, ¿no? Como somos los de Nacional, odiamos a los de Medellín, pues, Ujú. pero digamos que uno aspiraría a que la conciencia política fuera más madura y un poco, tal vez un poco más escéptica, incluso respecto a las figuras que uno apoya, ¿no es cierto? Porque uno se termina uno encontrando a sí mismo tratando de convencer a gente que vote por una persona que uno en realidad no sabe si lo va a hacer bien o no, Ujú. pues. Sí. Sí, yo pensaba pues también ahí para concluir porque es completamente cierto y lo veía, por ejemplo, no sé, en el colectivo de personas con las que hablaba, que todas iban a votar por Abelardo y yo era la única que iba a votar por Cepeda. Y se vuelve así como un colectivo de, pero ¿cómo vas a votar por ese guerrillero? ¿Y cómo vas a votar por ese man? Y hay que votar por Abelardo, él va a salvar el país y no sé qué, y no sé qué. Y yo, bueno, finalmente me quedaba callada en los chats después, después de alborotarlos. Pero pensaba después, ojalá estas personas en 4 años no estén arrepentidas porque, no sé, pasó un genocidio o este man le fue súper mal, pues se cumplieron los miedos de quienes no votamos por él, me hago entender. Entonces entiendo como ese peligro porque justamente eso es lo que sucede con esa ola colectiva, como que se pierde la racionalidad y, por ejemplo, me gustaba mucho hablar con mis hermanos que son como, pues, que los veía o se fueron desapasionando en la medida en que fuimos hablando y fuimos teniendo conversaciones, como que fueron viendo la otra mirada y fueron como bajándole el tono a, pues ya la última semana en la mesa de mi familia entendían que Cepeda no nos iba a volver como Venezuela, que Cepeda no era comunista, que Cepeda no era guerrillero, cuando esos fueron los argumentos al principio y al final era como, sí, es cierto, no es esto, no es esto, no es lo otro, pero Abelardo entonces, por favor, tampoco diga que es esto y ni lo otro, ni lo otro. O sea, lleguemos a un lugar donde no hay una radicalización del otro y simplemente estamos tomando uno de los dos partidos por la responsabilidad de ser adultos y porque dentro del marco de los dos, pues tienen una mirada del mundo o unas prioridades que para el uno y para el otro son importantes. Y yo creo que si uno llega como a esa conclusión, puede, uno, desradicalizar al enemigo, ¿cierto? Y dos, comprender como las razones de por qué algunos votaron por el uno y otros votaron por el otro y simplemente desear que el que haya quedado pues lo haga bien dentro de las circunstancias y que maneje bien lo que le vaya a ir pasando en el camino y que pues y que esas miradas ojalá no las tenga tan radicalizadas ya en aras del gobierno, pues eso sería como lo que queda, pues como lo único que nos queda, muchachos. Venga, ay, qué iba a decir, ya se me olvidó. Llorar. Yo les decía, esta mañana le dije a una amiga, yo, si es verdad que a toda esa gente que yo sigo, todos los artistas, Juan Piz González, Macas, y a todos los van a meter a una mega, Daniel Coronel, si todos van para la mega cárcel, yo me voluntarizo, porque eso va a ser un parche. O No sea, creo. no, todo pues era un chiste, o sea, todos los artistas allá. Amén, Sí, ya. pero, ya se me acordé que era lo que iba a decir. Pues es que la conciencia política es tan loca que hasta, por ejemplo, digamos, ganó de la Espriella y entonces yo quería que Cómete el ganara pedazo. Cepeda, ¿no es cierto? Entonces ahora deseo que de la Espriella le vaya mal, que es lo cual significa que al país le vaya mal, pero quiero que le vaya mal para que la gente vea que se equivocó, ¿no es cierto? Pues a uno le tocará decir, no, pues ojalá le vaya bien y que ojalá pues como esos rasgos de radicalismo que mostró pues sean parte de un show eh, Marquetero, pues. pues, de candidato, ¿no es cierto? Puede que no, puede que sí, empiece a meter periodista al periodista que hable contra él, uno no sabe, ya veremos, pues, pero pues pues yo no sé, uno no querrá pasar a la historia como un presidente represor, no sé, o sea,
a ese chico no le importa. Desde que firmes por la plata. Perdón si hay alguien acá que votó por Abelardo, pero yo estoy en mi etapa apasionada. Porque llevo 3 semanas apasionada por este tema. No, sí, pero yo creo que nosotros los de la izquierda, no mentira. Yo creo que sí, Por lo eso que le estás a la queda, izquierda. sí, claro. La... Yo creo que lo que le queda a uno sí es desearle que le vaya bien, porque pues finalmente, pues si le va bien, nos va bien a todos. Y desradicalizarlo, por lo menos la labor que tiene uno y el control que tiene uno es como buscar desradicalizarlo y tratar de ver objetivamente su gobierno, ¿cierto? Porque yo creo que a mucha gente le pasó eso con Petro, sí, tuvo demasiados errores, era el primer gobierno de izquierda también, pero tuvo también muchos aciertos y yo creo que un ejercicio maduro de un ciudadano maduro es poder ver los aciertos y los desaciertos, así sea el gobierno que no esté como dentro de los ideales de uno. Creo que eso lo hace a uno una persona mucho más madura políticamente. Entonces lo que nos queda a nosotros es desradicalizar a este personaje lo que más podamos y simplemente tratar de ver su gobierno de la manera más objetiva y ver los aciertos, ver los desaciertos y también informarnos, buscar informarnos, no solamente por redes, porque lo que yo sí alcancé a ver fue que de los dos bandos, cuando pasan cosas en redes, las editan demasiado para que como que Se vea se peor, vea pues. peor y como que como que sustente eso que nosotros ya creemos, ¿cierto? Como que lo reafirme. Y me pareció bien peligroso eso de las redes, porque a mí inmediatamente el algoritmo entendió que yo iba por Cepeda, todo reafirmaba mi voto y me dejó de aparecer el otro candidato, entonces no tenía forma como de compensar. Se tiene uno que salir y buscar en noticieros, en periódicos, también en diversos periódicos y diversas fuentes, pues porque si uno se guía solo de una fuente que uno sabe que es de un partido o del otro, por ejemplo, los que son de derecha, si solo consumen redes de derecha y además de eso solo se informan del colombiano y semana, pues lo único que van a tener es la reafirmación del demonio en el que ya creen. Entonces uno como ciudadano consciente lo que tiene que hacer es informarse de varios medios y con pensamiento crítico sacar su propia conclusión. Y eso es lo que nos queda de Abelardo, como desearle que le vaya bien, desearle que ojalá sea un poco más tranquilo en su forma de gobernar, que gobierne para todos y que podamos ver los aciertos y los desaciertos de su gobierno, no quedarnos solamente inflando los desaciertos y confirmando el monstruo que era, porque creo que eso no nos ayuda eh, pues para una democracia y una ciudadanía más madura. Bueno, y para desmoralizarlos, eso es lo que va a pasar, que cada quien, como en un gobierno pasan tantas cosas, entonces vos lo puedes ver como un buen gobierno o como un mal gobierno, ¿no es cierto? Depende de los datos que elijas. Entonces la cosa va a ser igual, o sea, los de un lado van a coger los desaciertos del gobierno y los del otro lado van a coger los aciertos, o van a ver el mismo hecho como un acierto o un desacierto. Entonces, pues es difícil. Bueno, esto es. Espero que les haya servido, que sepan que estamos todos en esto. No, sí, a mí me da mucho pesar, pues ya, ya para cerrar. Que es que, pues, o sea, sí es importante ser imparcial, sí es importante, pero pues, si vamos a hablar como amigos, que sé que los que llegaron hasta este momento del episodio es como que estamos acá con la lágrima acá, pues a mí sí me da mucho pesar, como, o sea, mitad del país tenía una visión del mundo y la otra mitad otra visión del mundo. Pues a mí más allá de que cómo vayan a gobernar y más allá de que no pueden ser tan radicales los unos a los otros, es como lo que simboliza, pues es como, o sea, por 150, ¿cuánto fueron? 200.000 votos, Sí. no tuvimos la posibilidad, pues es que uno los oye hablar y uno dice, yo no sé, a mí me pasaba, yo no sé si a ustedes les pasaba. Yo escuchaba a Ida
y a Cepeda hablar y terminaba como en calma y terminaba como en, por lo menos en posibilidades de un mundo como más cuidado, más donde que hubiéramos todos, sí, que después en la política eso de pronto no se puede ver tan plasmado. Pero yo escuchaba al otro man, pues yo escuchaba a Abelardo hablar y terminaba como con ganas de pegarle un puño a alguien, pues como, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde? O sea, y a mí solo esa sensación, o sea, yo solo saber que, porque yo no sé si esto es muy conspiracy theory, pero justo en los momentos de campaña pasaban cosas como demasiado de extrema derecha en otros contextos, pues como en otros chats donde uno sabe que hay un montón de gente como que está ahí, yo no sé, como que eso se empieza, como que esa actitud de macho, de que voy a pelear, de que es por la razón o por la fuerza, eso yo creo que eso tiene un impacto en la manera como, o sea, ese man es de todas maneras una figura importante. Y yo creo que eso en la psicología importa. Y a mí eso me da mucho pesar, como no tener un ídolo o una figura a la cual admirar y a la cual está uno todo el tiempo escuchando y viendo lo que hace, una figura que por lo menos proyecte austeridad. No sé, es como un mensaje, eh, a mí me parece que es un mensaje tan lindo para el mundo y eso es lo que más pesar me da, como ese mensaje que le estamos dando al mundo de lo que significa el desarrollo, de lo que significa el éxito, de lo que significa, por las prioridades por las que hay que luchar, o sea, antes hay que luchar por la productividad, hay que luchar por cualquier fin, cualquier medio justifica el fin de la economía, entonces acabemos con los ríos, acabemos con los bosques, yo sé que estoy siendo muy radical, pero ese es como el mensaje que por lo menos daban en campaña, ¿cierto? Como la Yo economía, lo sé. pues bueno, eh, pues un poco el tono era como ese, pues Abelardo todo el tiempo su frase era por la razón o por la fuerza, o sea, o lo voy a hacer por las buenas o por las malas, es como cuando uno le dice a alguien, usted lo hace o yo lo hago, pues usted me deja o yo me meto, pues, y Sí. no sé, pues a mí me dio mucho pesar específicamente por eso, por la visión del mundo que estamos poniendo ahí al frente y que estamos consumiendo esa visión del mundo y que eso, pues eso es como una visión tan insostenible, por no ponerle otro calificativo. Sí, pues sí, igual yo también sentía lo que tú sentías, que el uno transmitía más tranquilidad que el otro, pues, obviamente, pero ahí va lo que hablamos al principio también, pues, como de las personalidades, ¿no es cierto? Pues, y en realidad, pues, una cosa es la personalidad, otra cosa es lo otro, pues, o mi personalidad, cómo recibe la personalidad del otro, pues, entonces, sí, no sé, pues, igual, pues, gente que admirar hay mucha, pues, creo que es mucho más fácil encontrarse personas para admirar fuera del mundo de la política. Sí, bueno, eso es cierto también. Bueno, chicas, chicos, hasta acá nos acompañamos. Gracias por su escucha, gracias por esas palabras, Felipe, tan imparciales y tan filosóficas. Es como cuando uno, es como cuando uno quiere llorar y que solo lo abracen y llegan con un montón de filosofía, cualquier parecido a la realidad. No, mentira. Pero, pero bueno, espero que hayan sentido de mi parte el apoyo más pasional y emocional y un poco de calma con, y racionalidad madura de un ciudadano maduro. Mm. Bueno, nada, chicas, chicos, gracias. Nada, para adelante. 4 años de buenos memes, ¿no? Y mentiras, y de desradicalización. Bueno, las quiero y los quiero mucho y cerremos con Om Shanti. Om Shanti, 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 Om Paz, Paz, Paz. Nos vemos en un próximo episodio. Hari Om Tat Sat.